qué bueno es estar aquí. Vamos a leer la palabra en Lucas 17, 11. Amén. Vamos a predicar la palabra sobre un tema muy hermoso que tiene la palabra del Señor, que llama de los 10 leprosos. Amén. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Es una bendición estar ya aquí en nuestra casa, con nuestros hermanos aquí en Guatemala. Cuando estamos lejos, hermanos, sentimos un deseo grande de estar aquí con ustedes, hermanos, compartiendo la visión de Fuerte Ciudad Internacional. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Amén. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Cuántos le alaban por la palabra del Señor? Amén. Es una bonita palabra del Señor que nos enseña sobre 10 personas, amén, que estaban enfermos de lepra, hermanos. En el Antiguo Testamento todos los que estaban enfermos de lepra eran sacados de la aldea, amén. Eran expulsados de las aldeas, hermanos. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad que es bien contagiosa, hermano. Amén. ¿Cuántos han visto a un enfermo de lepra? Amén. ¿Nunca han visto a un enfermo de lepra? Amén. Vamos a ver si al final del mensaje no ha visto un enfermo de lepra. Yo se los aseguro que ustedes sí han visto a un enfermo de lepra. Entonces, hermanos, eran expulsados. Amén. En el Antiguo Testamento usaban campamentos. Amén. Y eran expulsados del campamento, eran sacados fuera. Y dice la palabra del Señor que cuando los israelitas querían hacer sus necesidades, tenían que salir afuera del campamento. O sea que los leprosos vivían donde iban a hacer sus necesidades los israelitas, hermanos. Dense cuenta dónde vivían. Y no podían alejarse porque el pueblo de Israel siempre ha tenido enemigos. Amén. Siempre ha tenido quien haga guerra al pueblo de Israel. Por eso es que ellos no podían alejarse del campamento. ¿Por qué? Porque si los encontraban sus enemigos, los mataban. Aunque estuvieran enfermos de lepra, los mataban. Amén. Entonces, estos 10 leprosos no era la sección. Ellos estaban afuera del campamento, de la ciudad, entre Samaria. Amén. Y la palabra del Señor dice entre Samaria y Galilea. Ellos estaban ahí en medio, afuera. La gente pasaba y muchos se alejaban de ellos. Amén. Ellos los miraban y decían: allá está aquel leproso, agarremos por acá para no pasar cerca de él. ¿Por qué? Porque se mantenían en el camino esperando que alguien les regalara algo. Amén. Estaban fuera, nadie les daba trabajo, hermano. No podían ir a su casa y decirle: mira, mamá, regalarme comida, ¿no? O mira, mi esposa, regalarme comida, ¿va? ¿Por qué? Porque estaban expulsados, hermano. Estaban afuera de las ciudades, amén, de su casa, de su familia, de todo. Estaban expulsados. Amén. Entonces dice que estaban ahí en el camino cuando de repente vieron venir, aleluya, a Jesús. Amén, qué bueno, ¿va? Miren a quién se encontraron, hermano. ¿Eh? Se encontraron a Jesús, hermano. El hombre de amor. Amén. Al hombre que solo al verlo
llenaba su corazón de alegría, porque dice la palabra del Señor, hermano, dése cuenta que la presencia del Señor, hermano, es tan grande que dice que cuando María llegó y abrazó a Elizabeth, el hijo que tenía Elizabeth empezó a saltar y a brincar en su vientre, hermano. ¿Usted sabe quién era ese varón que estaba ahí en el vientre de Elizabeth? Amén. Era Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista fue bautizado por el Espíritu Santo en ese momento, hermano. Por eso es que cuando nació Juan el Bautista fue varón de Dios. ¿Cuánto le alaba? ¿Cuántos de los que estábamos en el vientre de nuestra madre fuimos bautizados por el Espíritu Santo de Dios y señalados por Dios y nos dijo: tú vas a ser mi siervo, porque desde antes que llegaras al vientre de tu madre yo ya te tenía predestinado? A ver, ¿cuánto le alaba? Ni habíamos nacido y ya éramos predestinados para la obra del Señor, hermanito. Hermanito lindo, la obra del Señor no puede quedarse detenida. La obra del Señor tiene que seguir caminando y solo se detiene para predicar y sigue adelante. Amén, hermano. La obra del Señor no podemos quedarnos estancados, hermanito. Estos jóvenes eran 10 leprosos que estaban ahí en el camino y vieron venir a Jesús. Yo me imagino en el momento cuando lo vieron, sintieron algo en su corazón que empezó a palpitar y dijeron: ahí viene nuestra sanidad. Aleluya. Hermano, cuando vas a ser sanado por el poder de Dios, empiezas a sentir la presencia de Dios, a descender de una manera como descendió el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hermano. Porque nosotros somos pentecosteses. Alabamos y bendecimos al Santo de Israel. Esos 10 leprosos estaban felices de ver a Jesús, de que Jesús venía a ir. Amén. ¿Y saben qué fue lo más hermoso? Que cuando ellos gritaron: Jesús, no le dijeron: míranos, estamos enfermos. No le dijeron eso. El Señor sabe lo que tiene necesidad. Amén. Solo es que nosotros estamos todos los días: por favor, mándame esto, mándame esto. Él lo sabe, hermano. Y sabe que puede causarte lo que te puede mandar también. Aleluya. Él te lo puede dar, pero también te puede salvar no dándote lo que estás pidiendo. Estos 10 leprosos, hermano, le gritaron: Jesús, maestro. La palabra del Señor no escribe, hermano, ¿cómo eran estos 10 leprosos? Pudieron haber sido todos judíos, pudieron haber sido todos samaritanos, pudieron haber sido romanos. La enfermedad no anda viendo que, o solo a los pobres nos da la enfermedad. ¿A ver? Nosotros no somos pobres, hermano. Nosotros tenemos el mejor tesoro. Amén. Amén. Nosotros tenemos lo mejor. Por eso, hermano, yo le alabo a mi Señor. Por eso es que yo le sirvo a mi Señor, hermano. La palabra del Señor no describe si todos eran bajitos o altos o así como yo, flaquitos. Amén. No describe la palabra del Señor eso, hermano. Solo describe que eran 10. Pudieron haber sido todos padres o todos hijos. Amén. Porque tuvieron que haber nacido de una mujer. Tenían su mamá. Imagínense, hermano, cómo es eso que cuando yo llego a mi casa, hermano,
Los primeros que salen a la ventana cuando yo llego y toco el timbre, ¡mi papá! Imagínense, hermano, estos varones tenían hijos y no podían ir a abrazarlos. Ellos tenían sus hijos, no los podían ir a decirle, mijito, mira, te traje tu chocolate. No podían, eran leprosos. Pudieron haber tenido sueños los padres de estos leprosos. O ellos mismos tal vez tuvieron sueños, hermano. Cuando yo era joven, hermano, yo estuve en el 81 en la escuela Francisco Marroquín. ¿Cuántos estudiaron en esa escuela? ¿Eh? Yo nací, crecí aquí en la 1 de julio. ¿Cuántos me conocieron a mí cuando yo era de aquí? Cuando yo era un joven que no pensaba, ni tan siquiera pasaba en mi mente estar en esta colonia cuando yo nací. Pero a Dios le plació traerlos aquí y empecé a crecer en esta colonia. Cuando yo estudié en la Francisco Marroquín, estudiaron unos personajes de aquí de la colonia que vivían en la isla. Amén. ¿Cuántos conocen la isla? ¿Eh? Ya había pasado una generación de la isla, amén, donde habían famosos ahí. Había uno que le decían Cebollita, ¿no? ¿Quién lo conoció a él? Nadie conocía al Cebollita. Amén. Eran terribles esos hombres. Pues yo empecé a convivir con la segunda generación de los de la isla. ¿Y sabe qué nos gustaba? Fumar marihuana. Amén. Cuando mi padre me llevó a la escuela Francisco Marroquín y le dijo, vengo a escribir a este colocho, gracias a Dios siempre he sido colocho. Amén. Vengo a escribir a este muchacho. Mi padre iba bien orgulloso de mí, amén. Cuando yo fui a escribir a mi hija, yo fui orgulloso de escribirla, amén. Cuando tú fuiste a escribir a tu hijo, ibas orgulloso de él. Amén, ibas orgulloso. Así iba mi papá conmigo. Iba orgulloso de escribirme a la escuela, amén. Yo iba feliz también. Amén. Y empecé. Y me imagino que mi papá cuando me puso en la escuela, él siempre estuvo en el ejército. Dijo, este va a ser buen oficial del ejército. ¿Eh? Porque uno de padre quiere que sus hijos sean lo que uno es, amén. Yo quiero que mis hijas prediquen la palabra del Señor y le canten al Señor, porque ese es mi trabajo y ese es mi ministerio. Y por eso es que yo alabo al Señor, porque yo tengo el mejor trabajo del mundo, amén. Y tengo el mejor jefe del mundo, amén. Y Él siempre me paga cabal. Y no me paga 15 sueldos, me paga más. Si mi Señor es el dueño del oro y la plata. Pero mi papá jamás se imaginó que al salir al 6º año ya mis sueños habían sido cambiados por el enemigo de nuestras almas. Yo ya empecé a fumar marihuana y yo iba con unos jóvenes dispuestos a destruir todo. Y todo lo que hacíamos era golpear y destruir. Y nos manteníamos en un lugar que le llaman la paleta, amén, de la isla. ¿Cuántos la daban? Yo sé que aquí hay personas que viven en la isla y saben de lo que estoy hablando. Y si no, vaya a preguntar, mire usted a dónde es la paleta. Y le van a decir, amén. Y ahí nos manteníamos bien drogados, bien empastelados, fumando marihuana todo el día. Y yo empecé estos días en el Instituto 1 de Julio, amén. ¿Cuántos estudiaron ahí?
A ver. Y era como todos los jóvenes. Llamaba la atención. Era popular. Y todo iba bien. Y me sentía la mamá de Tarzán. Amén. Yo me sentía el poderoso. ¿Y saben qué era lo curioso, hermano? Que nosotros, los de la isla, siempre han tenido de enemigos a la 18. Amén. Y yo vivía en la 16 y quinta A. Tenía que pasar. No podía pasar por allá porque me corrían los de la 18. No podía pasar por acá porque me corrían los de la 14. Tenía que bajar por toda la 15. Amén. Amén. Por ahí me escabullía en mi bicicleta. Amén. ¿Y saben cómo salí el primer año en el Instituto 1 de Julio? Como aquel equipo del municipal. En rojo todo. Amén. Perdí el año. Pero mi papá seguía teniendo sueños. Amén. En cuanto a la... Y me dijo, ¿sabes qué, mijo? No importa que hayas perdido, te voy a meter al hall. Yo ya era peludo. Amén. Vestía mis pantalones saltacharcos como Bonacán. Me ponía un tenis rojo y uno azul. Chapulines. Y ese era el vivir de ese tiempo. Cuando yo llegué al hall y me vieron los cuques, me empezaron a molestar. Ay, aquí viene una señorita. Yo ya no era aquel niño tranquilo. Ya era una persona con un pensamiento diferente. Porque sabía que tenía a mis amigos. Y solo les decía, muchachos, vamos. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Amén. Yo era de la isla, hermano. Y agarré, y cuando se volteó y fue a ver a otro, agarré el escritorio y se lo estrellé en la espalda. Y le dije, yo no soy ninguna señorita. Y yo no voy a estar en este lugar porque yo no tengo nada que ver aquí. Y me salí. ¿Y saben qué me dijo mi papá? Estuvo bueno que le has pegado con el escritorio. Me metió a estudiar en el Tecún, allá en la zona 13, electricidad. Ahí estaba nítido porque el profesor, yo creo que hasta los puros se echaba. O sea que éramos cuates. Amén. Y ahí estaba calidad. Y ese año ganamos por decreto. O sea que pasó al siguiente año más. Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaba? ¿Se recuerda que hubo un año que todos ganamos por decreto? ¿No se acuerdan de eso, hermano? Miren cómo el Señor empezaba a obrar en mi vida. Amén. Recuerda que estamos hablando de 10 leprosos, hermano, que le pidieron a Jesús. Amén. Yo les dije que iban a ver que ustedes ya han visto un leproso. Y empezó mi vida, hermano, a seguir transformándose de una manera que las drogas que consumían, las marihuanas y las pastillas, ya no eran suficientes. Empecé a probar otras drogas, hermano. Y me recuerdo que una vez un amigo me dijo, mira, fíjate que allá donde yo vivo, vino un muchacho y me dio un hongo. Pero se lo quitó los pies, ¿o qué? Le dije, no. Nos fuimos a buscar al potrero, donde hacen su necesidad las vacas. Están ricas las vacas, ¿verdad? Peor asadas. ¿Cuánto les gusta asar las vacas? Y me dijo, mira, estos son los